Aquí, gracias por su tiempo. Doctor, acabamos de ver unos reportajes previos en donde, y esto le quería preguntar, ¿le pareció adecuado este pedido de información o de aclaración que va a hacer la Asamblea a la Corte Constitucional? ¿Es un paso adecuado? ¿Tiene competencia la Corte como para hacer este tipo de procedimiento legal? Doctor, buenos días. Muy buenos días, querido Omar. Buenos días a todo el panel y a todos quienes nos escuchan y nos siguen. Espero que mi conexión vaya bien. Este tema de los apagones nos tiene muy complicados. Hasta el momento, perfecto. Perfecto, estupendo. Bueno, en primer lugar, conviene decir que con asombro hemos visto esta actuación del Ejecutivo, pero sobre todo de la ministra del Trabajo, que es lo que más llama la atención. Se supone una persona encargada de la tutela y el conocimiento de las normas del derecho laboral, del derecho administrativo y del derecho constitucional. Pero eso no lo hemos visto en el caso concreto. Atendiendo la pregunta puntual, querido Omar, que la Asamblea le ha pedido un pronunciamiento a la Corte Constitucional, totalmente inviable, y esto es lamentable, hay que decirlo, ¿no? El ordenamiento constitucional tiene unos cauces constitucionales y un diseño institucional que permite una actuación de la Corte Constitucional en determinadas causas y en determinado tipo de acciones. En el caso concreto, no cabe un pronunciamiento a pedido de la Asamblea Nacional por parte de la Corte Constitucional. Lo que sí es procedente es la tutela constitucional que ha solicitado la ex vicepresidenta, como le llaman, suspendida, a través de una garantía constitucional de acción de protección que ha sido conocida ya por una jueza constitucional. Pero el pronunciamiento de la Asamblea Nacional tiene un efecto en el marco del control político. De ahí a solicitar a la Corte Constitucional un pronunciamiento, esto es improcedente. Perfecto. Así sea algo extensivo con respecto a la sucesión o a la participación de la ministra. No cabe entonces. Lo que sucede, querido Omar, es que las competencias, atribuciones y facultades de la Corte Constitucional están taxativamente establecidas en el artículo 436 de la Constitución de la República, así como en la ley de la materia, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Y no establece ninguna posibilidad para que, en virtud de una solicitud de la Asamblea Nacional, se haga este requerimiento a la Corte Constitucional. Estoy pensando que muy probablemente lo que se le ha solicitado a la Corte Constitucional es una acción de interpretación de la Constitución, es decir, una interpretación en abstracto de la Constitución. Esto no tiene que ver con problemas jurídicos concretos, como es el que está sucediendo con el caso de la vicepresidenta Abad. De manera que en el marco del control político es efectivo, es necesario un pronunciamiento de la Asamblea Nacional, pero no puede, requerirse a la Corte Constitucional un pronunciamiento de una situación específica, concreta, para cuyas atribuciones y competencias no establecidas en el texto constitucional. Es que, doctor, hay algunas personas que hacen una comparación, por ejemplo, de las consultas que se hace el procurador. No, o sea, son dos cosas, son dos instancias totalmente distintas. Bien, Omar, esta aclaración suya es totalmente pertinente. No se, digámoslo así, la Corte Constitucional no es un órgano consultivo. No es un órgano consultivo. La Corte Constitucional es un órgano jurisdiccional que actúa sin duda dentro de las causas constitucionales que son de su conocimiento. Existe la acción de interpretación, como he dicho, es para interpretar disposiciones en abstracto de la Constitución de la República, pero no sobre situaciones jurídicas concretas, como es el caso de la vicepresidenta Abad. La Procuraduría General del Estado, por disposición de la Ley Orgánica de la Procuraduría, sí tiene previsto en su ley orgánica la facultad consultiva. El Procurador General del Estado es un intérprete administrativo de la ley, y aún más en el caso del Procurador también encuentra un límite. El Procurador no hace interpretaciones vinculantes de la Constitución de la República, cabe decir. Perfecto. María José. Doctor, ¿cómo está? Buen día. María José de Luca le saluda. Yo quisiera conocer si la Constitución de la República prevé la figura de esta suspensión a autoridades de elección como vicepresidentes. María José, su pregunta también es absolutamente pertinente. Escucho algunas señales, espero que mi internet esté bien. Cabe decir acá sobre su pregunta que el tema de la vicepresidenta tiene un doble cuestionamiento, un cuestionamiento de orden democrático y un cuestionamiento de orden jurídico. Como lo hemos visto a lo largo de estos días, parece ser que existe un consenso en la comunidad
juristas y constitucionalistas de que es imposible que a través de un sumario administrativo se pueda desconocer la manifestación expresa de la voluntad popular, que es la voluntad popular expresada a través de la elección de una vicepresidenta. Por lo tanto, es altamente llamativo, por así decirlo, y por lo tanto cuestionable que a través de un sumario administrativo, una institución jurídica creada para el conocimiento de la infracción legal a funcionarios de carrera, se le quiera extender a una vicepresidenta cuya legitimidad y origen es la legitimidad democrática. Y esto en el cuestionamiento de orden democrático, pero usted, María José, decía algo importante. En el cuestionamiento de orden jurídico, las causales de suspensión y de cesación de funciones del presidente le son aplicables también a la vicepresidenta. Y son causales taxativas que están en la Constitución de la República para la cesación definitiva, pero también para la suspensión temporal, digamos. En ninguna de estas aplica un sumario administrativo. De manera que también es cuestionable desde el orden jurídico. Se ha violado la Constitución, naturalmente, se han excedido atribuciones acá, y lo que preocupa como profesor de Derecho Constitucional es sobre todo la afectación al orden institucional y democrático en esta frágil democracia ecuatoriana. Doctor, ahora, a ver, eso nos queda claro, pero, a ver, sale, como usted lo decía, y decía pena, porque mire, yo conozco a muchos colegas suyos que la tienen acá a la ministra por su experiencia, por ser una docente, por ser académica, por tantas cosas, y que ahora salió en una entrevista en TC Televisión que realmente a mí me confundió bastante. Ella decía, a ver, la señora Abad sigue teniendo sus derechos políticos intactos, ella no ha sido suspendida, pero está inhabilitada. Entonces, ¿qué es lo que quiso dar a entender la ministra? ¿Qué es lo que quiso decir? Porque realmente se complica el escenario. Lamentablemente, yo creo que la ministra tiene una grave confusión respecto de las normas jurídicas aplicables, debo decirlo, con mucha pena. Porque el decir que están intactos sus derechos políticos en nada enerva la sanción que ha recibido, que se encuentra vigente para la vicepresidenta de la República. Una sanción que supera inclusive las causales, como lo comentaba María José, como lo consultaba, que supera las causales de la suspensión, digamos, provisional del ejercicio de la función, que están establecidas en el texto constitucional. Una licencia por enfermedad, una ausencia, un caso de fuerza mayor, pero de ninguna manera un sumario administrativo. Pretender decir que la vicepresidenta solo está suspendida, pero no está inhabilitada y que están en vigencia sus derechos políticos, es confundir la situación jurídica y por lo tanto es empañar esta situación jurídica aún más. Lo que ha sucedido es que se ha violado la Constitución de la República, se han inobservado las causales de cesación definitiva, pero lo más grave también es la proporcionalidad de la sanción impuesta. Fíjese usted, Omar, que a la vicepresidenta se le acusa primero como una falta grave, habría que definir qué se entiende por falta grave, eso esperaríamos conocer cómo se trató dentro del sumario administrativo. Se define como falta grave no haberse presentado por 3 días al encargo que habría sido definido por el presidente de la República. Pero paradójicamente, a una ausencia de 3 días se le aplica una sanción equivalente a una suspensión de 150 días. Es decir, también se viola un principio de proporcionalidad y razonabilidad respecto de las actuaciones públicas, lo que hace que la vicepresidenta ahora tenga que cuestionar. Yo creo que los escenarios que se abren de aquí en adelante son los que deben llamar la atención. ¿Qué puede hacer la vicepresidenta de la República? ¿Cómo va a impugnarlo? ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Cuáles son las actuaciones y responsabilidades que puede tener el Estado? Creo que es el escenario inmediato que corresponde analizar luego de la violación a la Constitución, como lo hemos visto. Doctor, y también pienso entonces en la nueva designada vicepresidenta, ¿no? ¿Qué problemas jurídicos usted considera que se pueden ir presentando en el corto y mediano plazo con la reciente designación de Saría Moya como vicepresidenta interina? Porque si la justicia declara ilegal esta designación, ¿qué pasará con todos los documentos firmados por ella? Bueno, esta pregunta también es importante. Hay que decirlo que los actos administrativos se presumen legítimos y gozan de una presunción de legalidad. Esto no quiere decir que no tengan vicios respecto de su expedición o que no puedan ser controlados por las juezas y jueces. En el caso concreto, lo que la vicepresidenta ha hecho es cuestionar la suspensión dispuesta por los 150 días. Eso está en conocimiento de una jueza constitucional a través de una garantía de acción de protección. Habrá que ver qué es lo que sucede en este proceso constitucional y
y cuál es la reparación eventual de llegarse a dar en este caso constitucional. Yo sostengo, María José, que tal cual como se encuentra descrito el escenario jurídico y político ecuatoriano, yo creo que la garantía, esperaría que me equivoque, pero yo creo que la garantía de acción de protección que ha sido deducida por la señora Abad va a ser inefectiva. Inefectiva en razón de los tiempos, a pesar de que la justicia constitucional debería pronunciarse de manera inmediata respecto al cuestionamiento constitucional, debería convocarse a una audiencia y ordenarse la reparación que corresponda. Yo creo que los tiempos no alcanzarán y también creo que la justicia, se requiere una jueza y jueces valientes para cuestionar la decisión de sanción que ha provenido del Ministerio de Relaciones Laborales. Por ahora, todas las actuaciones, como digo, se presumen legítimas, los actos administrativos se presumen legítimas. Lo propio es ver cuál es el alcance y reparación que puede darle la jueza constitucional en conocimiento de esta acción de protección que ha interpuesto la señora Abad. Ahora, doctor, sí, por favor. Doctor, rapidito, solamente para tener tiempo. ¿Todavía están dentro de los plazos del sumario administrativo la vicepresidenta Abad? Por eso yo con eso le quiero preguntar. ¿Estamos en estos momentos con dos vicepresidentas? No, de ninguna manera. Hay que ser absolutamente claros. Lo que tenemos es una sanción inconstitucional, ciertamente, que luego ha sido cuestionada a través de una acción de protección. Hay una sanción inconstitucional que ha sido cuestionada y lo que hay es una designación y un encargo a la señora Moya. De manera que no es que tenemos dos vicepresidentas. Esto no hay que confundir a la gente. Pero doctor, pero entonces, ¿por qué en el decreto el señor Noboa le mantiene la protección de la casa militar a Verónica Abad si ella ya no es vicepresidenta? Porque es absurda la decisión, querido Omar, es absurda la decisión de sanción, ¿no? Es que la decisión de sanción es totalmente alejada de la Constitución de la República. Por lo tanto, yo creo que acá se han estirado los conceptos y las instituciones, querido Omar. Es decir, se le aplica una sanción impertinente, como lo decía María José hace un momento respecto a la consulta del sumario administrativo. Se cuestiona a través de un sumario administrativo a una funcionaria electa a través de voto popular democrático. Particularmente se extiende a una sanción desproporcional por 150 días. Fíjese usted lo peligroso que es, porque la Constitución habla que la suspensión temporal, la ausencia temporal puede durar hasta 3 meses. Pero con una sanción de 150 días, ojalá y que nuevamente no se pretende estirar las instituciones y los conceptos, alegar que existe una ausencia definitiva, un abandono, que luego se le ocurra al presidente de la República enviar una terna a la Asamblea para designar a una nueva vicepresidenta. Esto también sería improcedente, hay que decirlo. ¿Por qué? Porque a pesar de que existe una sanción, la sanción no puede equipararse a ausencia definitiva. Y esto hay que ser claro. Una sanción cuestionable, una sanción inconstitucional, una sanción que ahora merece un control a través de una acción de protección que ha sido deducida e interpuesta, pero es una sanción. Y por lo tanto, esa sanción no ha de equipararse de ninguna manera a ausencia definitiva. Desde mi criterio, no podría equipararse a una ausencia definitiva en donde el presidente eventualmente podría enviar una terna. Yo creo que ese escenario no debería darse, pero ya vemos lo que sucede en nuestro país y ya vemos lo que pasa de tiempo en tiempo con la Constitución. Es correcto, doctor. Cuénteme algo, ¿usted cree que la Asamblea tiene la potestad para declarar que el presidente ha incumplido con la Constitución y podría, si fuera el caso, iniciar un juicio político contra él? María José, las causales de juicio político están taxativamente establecidas en la Constitución de la República. Y le voy a responder con esto. 2 errores no hacen un acierto. Yo creo que no conviene que los constitucionalistas se inventen cuestiones acá y que nos digan que a través de un juicio político se puede cuestionar. No. Las causales de juicio político están taxativamente establecidas en la Constitución de la República y no aplica el cuestionamiento. He escuchado también de forma llamativa que podría aplicarse una nueva muerte cruzada al presidente Noboa. No, tampoco es posible constitucionalmente. Recuerde que el presidente Noboa lo que está haciendo es culminando un periodo anterior. Es irrazonable, iría en contra de cualquier principio de interpretación sistemático que pueda volver a aplicarse una muerte cruzada en razón de que el presidente Noboa se habría arrogado funciones. Pero algo más, María José. Cuando el presidente se arroga funciones que constitucionalmente no le competan para que opere una eventual muerte cruzada improcedente en el caso concreto,
se requiere un dictamen previo de la Corte Constitucional que califique dicha arrogación de funciones. En el caso, ni el juicio político ni la arrogación de funciones previo control de constitucionalidad de la Corte para una eventual muerte cruzada son figuras que caben. Esto es improcedente. Lo que sí es correcto es que la Asamblea, en el ejercicio del control político, el cuestionamiento político, levante una voz firme que cuestione la actuación del presidente de la República, pero de ninguna manera un juicio político por una causal que no está establecida en la Constitución de la República. Doctor, y finalmente, a ver, los pasos que va a seguir, y creo que, a ver, el primer paso que ha dado el equipo de defensa de Verónica Abad es el adecuado, presentar una acción de protección, era lo lógico y era lo necesario. Comparto con usted, doctor, los temores de que el ambiente político, las presiones, van a provocar que se deseche o que se desestime, cosa que no debería pasar, pero tiene toda la pinta de que va a pasar. La pregunta es, ¿ocurre eso? ¿Qué más puede hacer el equipo? ¿Ahí sí puede acudir ante la Corte Constitucional o hasta dónde puede llegar? Bien, esta pregunta es de alta importancia, querido Omar, pero conviene dar una explicación técnica. Espero ser lo más claro posible. La vicepresidenta lo que ha activado es una acción ordinaria de protección. Yo creo, como he dicho, que esta acción será inefectivo por N circunstancias que estamos viendo en el país. La vicepresidenta, en el caso de que le sea desfavorable en primera instancia, podría apelar a la Corte Provincial de Pichincha, que es la instancia natural de revisión y apelación. Pero hasta eso, vuelvo y repito, yo creo que excederán los tiempos y la sanción se habrá confirmada. Y que, en otras palabras, estaríamos frente a los hechos consumados. Posteriormente, y cuando esta sentencia se encuentre ejecutoriada, por disposición de la Constitución y de la ley, todas las sentencias de garantías en el país tienen que ser remitidas para una eventual, y subrayo esta parte, una eventual revisión de la Corte Constitucional. Para que eso suceda, ya habrán pasado muchos meses, si no es que años, respecto de que la Corte Constitucional eventualmente pueda revisar esto, pero cuyos efectos ya no tendrán las consecuencias y los efectos para la situación jurídica concreta. Repito entonces, estaremos frente a hechos consumados y creo que esto muy poco le importa al presidente de la República, por lo tanto se habrá consumado esta violación. Ahora, doctor, no se olvide algo más, eventualmente el Estado sí que puede ser condenado internacionalmente. Eso le iba a decir, doctor. Eso le iba a decir, doctor. A la larga, usted y yo vamos a tener que pagarle una indemnización a Verónica Abad, ¿no? Esto es peligroso, pero no solo se trata de un tema de indemnización, querido Omar, que claro que sí, que esto preocupa, pero sobre todo es la sanción internacional y el reproche internacional que pueda recibir el Estado. Recuerde usted que para acudir al sistema internacional de protección para todos quienes nos escuchan y que esto quede claro, por favor, hay que agotar todas las vías en el sistema jurídico interno. Por eso es que decía que la señora Abad ha de agotar su cuestionamiento constitucional a través de la garantía de acción de protección que ya se ha deducido en primera y segunda instancia. Eventualmente podría caber inclusive una acción extraordinaria de protección para acotar a la pregunta inmediata anterior. Podría caber una acción extraordinaria. ¿Qué es una extraordinaria? Es un cuestionamiento a la sentencia de primera y segunda instancia de acción de protección para que la Corte Constitucional lo pueda revisar. Pero nuevamente volvemos a lo dicho, los tiempos excederán en demasía. Si de alguna manera esto no es tutelado y revisado en el orden interno, si no es asegurado y garantizado, eventualmente puede existir una responsabilidad internacional. Y lo cuestionable es que el Ecuador no puede ser sancionado internacionalmente, o no debería. Pero esto llegará en su momento si es que en el orden interno no se repara estas violaciones a los derechos fundamentales. Doctor Sebastián López, muchísimas gracias por su clara explicación sobre todos estos temas. Doctor, tenga un excelente día y cuídese. Un abrazo. Un excelente día, espero haber estado claro. Es un tema un poco clarísimo, pero sin duda es necesario tratarlo, así que muchísimas gracias. Gracias, doctor, tenga un buen día.